Buenas, Diego. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal, Íñigo? Pues muy bien. Vamos Yo a hablar un encantado de poquito tenerte aquí, de de escoliosis. hablar, de hablar de un tema Claro, que quiero aprender de ti, que es la escoliosis, ¿vale? Que te sigo por eso. Y bueno, antes de nada, para la gente que no te conozca, quiero un poco que te presentes, quién es Diego y a qué te dedicas un poco actualmente. perfecto. Pues bueno, lo primero que muchísimas gracias por echar este ratico que vamos a echar tan bueno, que ya tenemos contactos por redes sociales, pero bueno, hoy nos conocemos presencialmente, como quien dice, aunque sea online. Pues mira, pues yo soy entrenador, hice aquí en Granada la licenciatura, cuando era la licenciatura, y llevo trabajando más o menos unos 10 años en este sector, y casi desde que empecé, a los 2 añitos así, fue cuando ya empecé a interesarme por la escoliosis. Porque bueno, con el tema del máster nos hablaron un poquito del tema de la redactación, cómo funcionaba la espalda, cómo funcionaba o cómo funcionaban los sistemas que desde la carrera pues ni conocía. Y la verdad que me llegó la escoliosis como de golpe. Y dije, esto me interesa, o sea, esto... Y más me interesó cuando vi que no había casi nada escrito o casi nada escrito que nos interesara para el entrenamiento. Y hasta el día de hoy. Al final, pues bueno, me he dedicado más a ella, aunque es verdad que también entreno a otro tipo de población, pero como interés y como querer aprender, pues la escoliosis fue lo que más me llamó la atención. Y eso, hasta el día de hoy que sigo aprendiendo y sigo interesándome por ella, porque como todo, es que no tengo todavía todo el conocimiento que me gustaría y súper interesado en ella. Qué guay, en el fondo es un tema muy chulo que lo que dices tú, yo por lo menos desde la uni, desde la universidad, yo que estoy también en la licenciatura o el grado, es que no nos han dicho nada, no hemos aprendido nada acerca de ello. Y joder, pues viéndote en Instagram, viendo los posts que subes, viendo los vídeos, los ejercicios que subes, pues la verdad es que a mí y a yo creo que a mucha gente le entra curiosidad de cómo trabajar con la escoliosis o un poco esas personas cómo se pueden beneficiar del ejercicio físico. Y vamos, dentro un poquito de esto, a mí me gustaría, Diego, que comentes en sí, para la gente que todavía no lo sabe o a lo mejor no sabe exactamente qué es, pues un poco qué es la escoliosis y qué características tiene. Vale. Para poder hacer como una especie de mapa conceptual, pues la escoliosis la podríamos definir como una deformidad de la espalda en los tres planos. Siempre que vemos una escoliosis o siempre que vemos una radiografía o una persona con escoliosis, lo primero que se nos viene a la cabeza es esa en el plano frontal, o sea, una vista de frente de la persona, si la miráramos pues desde espaldas o desde frente, como una curva lateral, como que la curva se desplaza, pero en sí sí es mucho más que eso y es una deformidad en los tres planos, tanto en la extensión-flexión que existe y tanto también en la rotación de los discos y las vértebras. Entonces, sabiendo eso, pues existen las que son más funcionales, es una postura y una postura escoliótica, y luego las estructuradas, que en sí hay una deformidad que te lleva a que tú estés en esa posición. Y dentro de eso están las que son idiopáticas, que no se sabe por qué o no se sabe todavía por qué, pero sí hay muchos razonamientos que se han hecho y muchas investigaciones para ir averiguando el porqué de esta escoliosis. Y luego están las secundarias, que son secundarias a una patología o enfermedad. Por ejemplo, si naces con una vértebra que es o una hemivértebra o dos vértebras fusionadas y se ponen en cuña, pues bueno, eso te puede dar una escoliosis, pero ya sería más que es secundaria o que es causada por una patología o enfermedad que hace que tengas escoliosis. Entonces, más o menos sería ese como el orden para saber a qué nos enfrentamos cuando vemos una escoliosis, una persona con escoliosis. Y luego dentro de esto, Diego, a mí me entra la duda de si siempre esta escoliosis es un problema, si a lo mejor siempre tiene consecuencias negativas o a veces el hecho de tener escoliosis se asocia o no tiene por qué asociarse a dolor. Yo, por ejemplo, sé que no lo he mirado a fondo, pero en el caso de mi madre, de pequeña también le dijo un médico que tenía escoliosis, que le iba a doler la espalda y bueno, nunca le ha dolido y no Mm. sé qué tipo de escoliosis tenía, pero me pregunto eso, si siempre se puede o se puede mejorar o revertir esa escoliosis si es funcional, no tengo ni idea, y si se suele o no asociar a dolor. Vale, pues abordamos el tema del dolor primero. El tema del dolor es verdad que, como ya pues sabemos, es una paradoja súper grande, es como, es una barbaridad Sí. de información la que estamos recibiendo con el dolor.
Y sabemos que puede ser por millones de causas, literalmente millones de causas. Entonces, claro, decir Mm. algo tan lineal como una deformidad nos lleva a dolor, pues sería algo pobre. Entonces, bueno, se lo dejamos a los expertos del dolor y que ellos también decidan, pues muchas veces, si es causada por la escoliosis o no. Yo, a nivel empírico, me di cuenta que me vienen personas con 18 años, 14, 70 años Mm. y cada una cuenta su película. Los niños, sobre todo, pues no tienen dolor, sobre todo, hay niños que sí vienen con dolor. Personas media edad, lo mismo. A mí no me duele, pero quiero mejorar, porque en un futuro, por si acaso. Y personas con 70 años me han venido que quieren entrenar por estética, porque no tienen dolor. Y al igual me ha venido gente con mucho dolor. Entonces, claro, tampoco te podría decir cómo funciona. Es verdad que a nivel estudios parece ser que personas con escoliosis refieren algo más de dolor que personas que no tienen escoliosis, pero es como si las personas sin escoliosis, el 50% del estudio dijo que sí, las personas con escoliosis dijeron el 60%, Mm. ¿sabes? Contando que ya esto es un grueso de 50, o sea, no Sí. es que 0 y 60. Entonces, claro, hacer una asociación directa es complejo. Mm. Es verdad que el tipo de escoliosis parece ser también que se refiere con tipo de dolor. Por ejemplo, una escoliosis típica que nos venga a la cabeza en forma de S, Mm. donde es verdad que la cabeza acaba cayendo justo debajo de la pelvis, parece ser que son escoliosis más compensadas y no refieren tanto dolor, visualmente no se ven tan desplazadas. Y escoliosis, donde hay una forma de... Es una S, yo la concibo como una S, pero a lo mejor para vosotros es más fácil pensar que es una C, y la torácica como que se desplaza y esa caja torácica cae fuera de la pelvis, no cae justamente dentro. Parece ser que esas son, entre comillas, las peligrosas, la de no está centrada y por lo tanto puede crear más problemas, tanto dolor como crecimiento de curva, porque no, el cuerpo no ha sido capaz de compensar totalmente y se encuentra la caja torácica y la cabeza fuera de su eje en típica plomada, ¿no? Que nos tiran una línea de cabeza a pies y ves que los pies hasta la pelvis van en línea, pero de repente la caja torácica parece súper desplazada. Y parece ser que esas son las que dan más problemas. Y siempre digo parece porque que me encuentro de todo, a nivel entrenamiento. En estudios diríamos que es así, a nivel entrenamiento me he encontrado de todo. Sí, yo creo que eso hace a veces mucho, aunque no sea pura ciencia, pero el hecho de tuyo de trabajar con, pues vamos a decir, cientos de personas, también al final te da mucha experiencia y o sea, mucha información. Yo también a veces trabajo Claro, con muchísima gente en el centro y son muchos años y te van contando cosas de dolores de rodilla, de espalda, que luego ves que en la realidad, pues sí y no, y es depende. Entonces depende. Imagino que aquí también. correcto, Mm. correcto. Y como he dicho antes, Diego, y en estos casos, no sé si a lo mejor se puede bueno, mejorar seguro, pero no sé si revertir una escoliosis o no se puede y no tiene importancia. No sé cómo funciona un poco esto. Vale, revertir muchas veces el típico vídeo o foto de antes y después, ¿vale? Es creo que algo más a nivel funcional Mm. o neurológico, propioceptivo, y creo que el factor mecánico es mucho menor, aunque sí creo que existe. ¿Por qué? Porque dentro de la escoliosis lo que nos encontramos en la vértebra es esa torsión o esa deformidad geométrica. O sea que la vértebra Mm. empieza a tener una forma que no es simétrica, ya empieza a tener una forma asimétrica. Eso es muy difícil de revertir. Se puede frenar, porque claro, todos esos pares de fuerzas musculares, pues estamos frenándolos mediante el ejercicio, mediante esas fuerzas que generamos externas e internas y esa capacidad propioceptiva que le estamos brindando con el ejercicio, como las experiencias. A base de experiencia aprendemos, pues esto es lo mismo, el entrenamiento no deja de ser que experiencias al cuerpo. Mm. Entonces, esa parte a lo mejor es más difícil de revertir, sí frenar, y luego está a lo mejor la parte más mecánica, que es el disco, esa torsión que se produce en el disco por esos mismos pares de fuerzas, que yo creo que también esa es la parte de distorsión, porque es la que podemos elementos blandos mover, no tan rígidos como un hueso. Aunque es verdad Mm. que el hueso sí se puede deformar, al igual que se deforma por un lado, puede deformarse un poquito para otro, pero claro, ¿cuánto se puede deformar? Para eso también están los corsés, para deformar el hueso hacia otra dirección, porque con el entrenamiento se puede,
pero claro, estamos entrenando 1, 2, 3 horas a la semana. Podemos beneficiarnos de él, a no ser que una persona sea súper estricta y diga, no, no, es que Mm. yo 5 o 6 días a la semana no lo voy a hacer, que se me ha dado el caso y funciona de locos, pero por lo general tenemos que ser conscientes que la gente nos va a entrenar 1 o 2, 3 veces por semana. Que haya modificaciones es más difícil. Mm. Pero bueno, poderse se puede. Lo que hay que ver es quién hace su tarea. En plan, sistema neurológico, sistema mecánico, a nivel funcional, cómo se comporta todo. Habría como una amalgama de todo ahí. Sí, que pase profesionales, que hace una buena valoración, Claro. sin duda. Y ya que lo has mencionado, no sé a lo mejor si hay aparatos, tema corsé, que se suelen usar, que es recomendable o no, que sí a veces, o cuando, o más en edades más tempranas, voy, cuentes tu experiencia acerca de ello. Vale, pues bueno, a ver, el tema corsé, pues lógicamente lo llevan los médicos y Mm, ortopedistas y, y creo que se puede mejorar, pero bueno, también lo saben ellos. Informaciones y personas que escuchan que son médicos, es que ellos tampoco tienen la verdad mm, y se reconoce, igual que tampoco la tenemos nosotros, y reconocen en plan, tanto las operaciones como los corsés estamos limitados todavía a cómo utilizarlos y a cómo hacerlas, incluso hasta las operaciones, que parece que es como mm, te opero y bien, que va, es que eso no hay una garantía, no hay garantía ninguna, aunque nos pensemos que, joder, pues estamos en médicos, en manos de médicos, los médicos tienen sus dudas, al igual que las tenemos nosotros, y cuando hacen un corsé o cuando hacen una operación, tienen que hacer revisiones porque no saben cómo va ya. a ir la cosa. Hay personas que le han puesto un corsé y han acabado operándola al final y pensando que no, porque la operación se suele hacer a partir de los 50 y pico grados, que no siempre se hace, porque depende cómo esté estructurada esa curva o de Mm, compensada, pero a veces, bueno, te ponen un corsé y el corsé no acaba cumpliendo su función, porque las fuerzas internas, sobre todo las rotacionales, un corsé es muy difícil que las frene. Frena más el plano frontal y casi que te empeora el plano sagital, te empeora el tema de extensión, flexión, te lo rigidiza y encima te mm, tiende a la extensión muchas veces, que es lo que a la escoliosis le gusta. A la escoliosis le gusta llevarte a extensión. mm, Entonces, bueno, creo que es un trabajo que se puede seguir mejorando, que ayuda a las personas, seguramente, que quita por otro lado, porque hay rigidez, te va a generar rigidez y la escoliosis lo que más genera es rigidez. Entonces, bueno, es como una navaja de doble filo, que a veces es necesario por lo que hablábamos antes, que si te está llevando la curva, te está sacando mucho del plano frontal, te está llevando muy lateralizado, pues a lo mejor necesitas un corsé para que en tu día a mm. día, pues te meta en tu sitio y saber también, ¿no? Que nosotros desde el pensamiento de entrenadores o personas que hacemos ejercicio, parece ser que si nos dicen, para hacer esto tienes que hacer este ejercicio, a nosotros no nos cuesta, pero díselo eso a un niño de 10 años, ¿sabes? Ya. Todos los días tienes que hacer esto, disciplina, te colocas aquí y haces estas respiraciones y me haces este remo y el niño se desorienta. Entonces, bueno, a lo mejor una manera fácil de solucionarlo es Mm, ponte un corsé. ya. Sería como, está feo el ejemplo, pero un niño que tiene sobrepeso, pues todos los días va a estar encerrado en una habitación, solamente vas a comer una vez al día y te vamos a sacar de la habitación. El sistema va a funcionar, porque estamos privando de comida, al igual que te estamos privando de movimiento. Pero claro, ¿con qué consecuencias? Ya, sí, como todo al final son herramientas que en algunos casos seguro que vienen bien y siempre lo llevo a mi tema, el tema de las plantillas, el tema de los pies, que está, a veces las plantillas son necesarias y vienen bien y es una herramienta interesante, pero como dices tú y más tú que eres el especialista en esto, que también la parte del ejercicio físico y movimiento es fundamental y si se pueden combinar mejor, pero sin duda todo lo que sea fortalecer la musculatura y trabajar X rangos o X zonas donde el cuerpo no está acostumbrado a trabajar, seguro que le va bien y hay que Claro, intentar ir también hacia esa tendencia. correcto, correcto. Al final, eso es educación e intentar tener Intentar. algo de disciplina. Sí, Que a muchas personas pues le cuesta un montón y si nos vemos a niños o personas mayores que nunca han hecho ejercicio, pues yo entiendo que cueste. normal, normal. Y ya que hemos abierto este melón,
que a mí me encanta, ¿cuál es la importancia del ejercicio físico o el entrenamiento de fuerza, pues en cualquier cosa, pero en este caso en la En el escoliosis? caso de la Eso, escoliosis. eso es, ¿qué te cuentas tú? Pues yo, para que te hagas una idea, siempre digo lo mismo, ¿no? Tú tienes un cuerpo Mm, que en este momento, pues esa deformidad no sabemos dónde va a acabar, porque a lo mejor puede que acabe peor, porque se acuñen más las vértebras. sí, Entonces, si tú tienes una buena estructura, tienes una buena musculatura, tienes un buen sistema de propiocepción y, como he dicho antes, estás nutriendo de experiencias continuas de movimiento sí, a tu cuerpo, mal no puede salir la jugada. Porque muchas veces hasta nos pensamos que no quiero hacerlo mal por la escoliosis, como siempre el mismo miedo de las personas que tengo. No quiero hacerlo mal, no quiero hacer malos ejercicios. A veces les digo, muévete, haz cosas. Es que tu cuerpo, al final, tu sistema, o sea, a nivel neurológico, el sistema vestibular, el visual, el propioceptivo, o sea, todo se está nutriendo. Entonces, mejor eso que nada. Por eso cuando lo mandan a natación, al principio me daba coraje, joder, pilates, natación, pero luego pienso, vale, es que a lo mejor si no hace eso, no hace nada. Y si confía en eso, pues que nade, que se mueva. Que es verdad que a lo mejor pueda que el brazo izquierdo pues traccione más que el derecho por esa expansión. mm, Bueno, pero es que a lo mejor están en su casa sentado. ya, Entonces me vale que hagan cosas. Con que hagan cosas me sobra. Si hacen las cosas muy bien, pues muy contento. Pero si hacen cosas ya me sobra. Viendo la experiencia, que yo sé que nos gustaría a todos este mensaje utópico de hay que motivarse, hay que hacer cosas, te pones a entrenar, luego a la gente le cuesta y nosotros influir en ellos lo hacemos, pero muchas veces no para que lo hagan tanto como ya, esa dosis mínima. ya, sin duda, sin duda. Y dentro, Diego, todo lo que has hablado de muchísimas cosas para que la gente a lo mejor sepa un poco cómo trabajas tú. A mí me gustaría que cuentes pues, tu sistema de trabajo, a lo mejor cómo es como cuando te llega una persona nueva, a lo mejor si haces un tipo de valoración o no, qué tipo de ejercicios sueles hacer, que cuentes un poco para ver cómo trabaja alguien en estos casos. Vale, pues lo primero que hago es que me cuenten su experiencia que han tenido pues desde que se le detectó la escoliosis hasta hoy. Entonces, bueno, es una charla en la que, bueno, me cuentan cómo perciben ellos su cuerpo, cómo perciben ellos lo que es una escoliosis, que creo que es muy importante porque muchos vienen con miedo, a lo mejor otros vienen y no tienen ni idea de lo que es eso, porque no les ha dolido, no han pasado por un corsé y es en plan, pues no saben nada y les explico yo un Sí, poco. Entonces, pues bueno, después de la charla les explico pues lo que es. Me toca muchas veces cómo retirar ese sustito del movimiento. Como tengo escoliosis, si me muevo puedo hacer daño o puede ir a peor. E intento pues suavizar todo eso. En plan, hasta la fecha no te has muerto con escoliosis. No creo que te vayas a morir ahora por moverte, con alta probabilidad. Entonces intento suavizar un poquito el ejercicio o la entrada al ejercicio, porque a veces vienen con susto creado por esa restricción al movimiento. Ya después de eso comienzo con la valoración. Empiezo con valoración, les pido siempre pues que traigan pruebas médicas. Si veo, por supuesto, algo que no me cuadra, rápido al médico, rápido a mis fisios. En plan, si esto veo, por ejemplo, yo qué sé, que tienen una mala percepción ocular o que mm, tienen movimientos sacádicos que no me valen, en plan, movimientos muy rápidos, que no tienen buen equilibrio, cualquier cosa, lo mando fuera. Y ya pues empiezo con la plomada típica, veo cómo están las curvas, también les trazo el test de Adams, que sería como la rotación vertebral. Aún así, si está todo puesto en su informe, mucho mejor, que siempre les pido un informe. Y ya pues empiezo a hacer unos test más específicos, rotación de cadera, veo cómo se mueve el hombro, veo cómo respiran, qué movimientos accesorios utilizan, porque de normal en escoliosis existen muchos movimientos accesorios de la respiración. Eh, y bueno, a partir de ahí ya, lo primero que comenzamos es intentando ver esos ejercicios que le vengan bien a la persona. Sobre todo empiezo con la respiración para dar movilidad a la caja torácica. Y de esos ejercicios de respiración también hacemos mucho hincapié a nivel propioceptivo cómo ellos perciben la escoliosis y el movimiento. Porque ya hemos dicho que estaba desplazado lateralmente a veces
rotado y con alta probabilidad en extensión. Entonces, pues intento ver que ellos se recoloquen en el espacio, cómo recolocan su caja torácica. También me parece importante con el espejo ver cómo están. Y ya a partir de ahí empiezo a hacer cosas pues más específicas de entrenamiento, que el otro no es que sea específico, pero ya empiezo a darles pues experiencias, pues que pisen de cierta manera para hacer una sentadilla, que traccionen o que empujen de cierta manera para ver esa rotación cómo les funciona. Eh, Aparte, por supuesto, ejercicios de expansión, descompresión de las estructuras, pues ya supongo que muchos lo saben, ¿no? Esa zona cóncava que está más comprimida, esa zona de expansión que es la convexa, la zona de extensión de la espalda, pues lo llevo a posiciones contrarias a los que se encuentran día a día, para que obviamente desde dentro el aire entre y a nivel propioceptivo que se intenten ubicar con esos nuevos movimientos o con ese acceso que tienen a nuevos movimientos. Y ya a raíz de ahí, entrenar. O sea, entrenar, entrenar y entrenar. Que se muevan. Sí, digo, porque tú ahora, claro, para ti, a lo mejor para nosotros es como se está escuchando mucho más, pero el todo el tema de la respiración, ¿qué importancia juega en esto? Si a lo mejor te puedes meter un poco más para la gente que no entienda o de una manera más sencilla, pero el por qué, bueno, mucha gente en general debería, pero por qué más la gente con esclerosis tiene que prestar atención a cómo respira y o a lo mejor la gente que te sigue en Instagram, ¿por qué colocas unas cuñas en un sitio, otras en otro? O sea, ¿qué estás buscando o qué estás intentando hacer con eso? Vale, es fácil, esto es facilito, lo que pasa es que muchas veces, claro, cuando lo ves te pilla por sorpresa. Seguramente no, el stacking es más sencillo de ver porque es solamente en un plano, entre comillas, ¿no? Entonces es como que reposicionas la caja torácica dentro de un eje y lo comparas con la pelvis, o sea, Mm, el stacking tiene que ser pelvis y caja torácica. Entonces eso se reposiciona y el diafragma pues pistonea bien para respirar con el suelo pélvico. Entonces, pues tú ya en esa posición en la que pues está el vaso, ¿no? Sería la caja torácica y la pelvis debajo. Entonces, bueno, hay una línea donde mm. el cuerpo se puede mover más eficiente, aunque luego utilicemos millones de movimientos. En la escoliosis es algo más complejo, porque en la escoliosis ya sabemos que hay curvas que no tenemos, personas que no tenemos esa deformidad en el plano frontal y obviamente con esa rotación. ¿Qué hay que hacer también? Intentar que esas zonas que están lateralizadas o expandidas, que sería una convexidad, intentar llevarlas hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque si le damos lógica a una cosa que está expandida, en el caso de las costillas, están ya así. ¿Qué va a pasar? Que esas costillas van a tener más facilitación para respirar, para que entre aire a esas zonas. Y las zonas de costillas que están más cerraditas, que están más comprimidas, se están viendo en esa compresión y no se están viendo nada facilitadas para que entre el aire en esa zona. Porque encima, en la escoliosis, como está esa rotación, esas costillas están como todo el rato siendo empujadas Mm, hacia adelante, por detrás. ¿Qué pasa? Que tú ahí no puedes meter aire. ¿Dónde meterás aire? Pues por delante, a la izquierda, por ejemplo, porque ahí estás facilitado para que ocurra esa respiración, que eso se llama la respiración escoliótica, donde se mete el aire en las convexidades y las concavidades se están viendo restringidas de movimiento. Si no tienen movimiento, al final nosotros respiramos por ese vacío que creamos, ¿no? Con el diafragma y los pulmones y el aire entra por presión negativa, se llama, ¿no? En mm. plan, el aire entra porque por necesidad de vacío de ¿qué pasa? Que si esas zonas que están todo el rato comprimidas no se mueven, estamos generando 30.000 movimientos al día, que es la respiración, de esas zonas que ya están expandidas. Y le estamos dando más facilitación, le estamos dando más capacidad a las zonas de expansión. Con estos movimientos que yo utilizo, o con los movimientos de rock, o los movimientos específicos o que me he inventado para que ese aire no entre en esas zonas, estamos facilitando el posicionamiento en expansión de las zonas cóncavas para que el aire, poquito a poco, pueda, o pueda redirigirse a esas zonas que están siendo vetadas de movimiento por el mismo posicionamiento
de las vértebras o de las costillas o en sí de la escoliosis. Entonces sería como, a nivel lógico o resumido, que entre aire donde nunca entra, o que se mueva lo que nunca se mueve y lo que siempre se mueve, que se mueva menos. Y yo creo que ese resumen es buenísimo, aunque parezca más Es complicado de lo que es, simple, pero pero es así. ese resumen es muy bueno. Y dentro del entrenamiento de fuerza, Diego, a mí me viene a la cabeza el tipo de ejercicios a lo mejor que sueles usar, si es mejor un trabajo, es que no tengo ni idea, más de empuje, más de tracción, más unilateral, ¿cómo lo sueles enfocar tú? A lo mejor hay que individualizar cada caso, o qué consejos generales podrías dar o que te sueles encontrar más tú. Pues lo que yo más utilizo para hacer igual otro resumen es a nivel de pies, a nivel de pelvis hacia abajo, posicionar los pies y la pelvis de cierta manera que me beneficie a la hora de hacer una zancada, por ejemplo, o una sentadilla. Para que nos hagamos una idea, pues el pie, por poner un ejemplo a lo mejor muy específico, pero una escoliosis de tres curvas, que sería pues la pelvis está hacia la izquierda y la caja torácica hacia la derecha. Creo que como se ve al revés, modo espejo, pues bueno, sería al revés. Pero para que hagáis una idea. Soy disléxico, pero aquí estoy ubicado. En la pelvis hacia izquierda y caja torácica hacia derecha. Entonces lo que intento es que ese pie izquierdo que probablemente se encuentra en una supinación continua y absoluta, y ese pie derecho está en una pronación continua y absoluta, pues intentar que regulen para que la pelvis haga lo contrario, haga lo mismo que le está pidiendo este pie, que este pie izquierdo prone, se deforme, esa pelvis baje un poquito y el otro pues al revés. Y entonces la pelvis pues se nos igualaría un poquito. Hay veces que la pelvis está perfecta, está superposicionada y como hemos dicho antes, al ser idiopática, la escoliosis no sabemos por qué viene y de repente es que hay una curva dorsal que está ahí y dices, es que no afecta ni a la pelvis ni a nada. Pues bueno, nos vamos arriba y entonces lo que intento es ver esa torsión que existe dentro de los discos vertebrales y casi siempre, como antes no lo he dicho, pero la escoliosis que también se cataloga como dextroescoliosis y levoescoliosis, que es la dextroescoliosis es la típica, en la que hay una rotación hacia la derecha de la caja torácica, pues ya si sabemos eso, pues hago lo contrario. Meto un empuje con la mano derecha para llegar lejos y ya estoy generando una rotación de la caja torácica hacia la izquierda. O hago un remo hacia la izquierda y ya estoy beneficiando de esa rotación hacia la izquierda al tronco. Y si ya quiero meter la pelvis, pues por ejemplo, adelantaría la pierna izquierda y roto con la izquierda hacia atrás y genero esa derrotación de la columna vertebral. Intento colocar las apófisis espinosas todo lo para atrás que se pueda sin que exista rotación. ¿Vale? Y ya con eso, imagínate, ya que eres entrenador, pues dices, vale, pues joder, pues puedo inventar millones de ejercicios sabiendo solamente eso. Si ya sé eso, pues en ese plano ya sé que tengo que generar pues una rotación para un lado de la caja torácica hacia la izquierda y ya puedes inventarte lo que tú quieras, un rolling pattern y girar, un empuje mantenido y meter respiración, una zancada mantenida y ya generar algo con los brazos, o una expansión y ya mantener la respiración. Como hemos dicho antes, experiencias. Estoy trabajando fuerza y aparte estoy trabajando esa propiocepción que la persona no tiene y que probablemente por la escoliosis me estaría intentando compensar a fuego. Porque claro, el cuerpo o el cerebro es el más eficiente en no gastar energía. Entonces, todos los recursos que ya tenga los va a utilizar. No va a querer utilizar los nuevos. Entonces, ante fatiga, pues a escoliosis. Me voy a mi posición antigua, que es la que más me beneficia, porque me lleva a lo más primitivo de mi ser, que es no gastar energía y mantener las estructuras como mi cuerpo cree que es el centro. Entonces, pues nuestro trabajo, ¿qué es? Amigo, eso no va así. Intenta mantener esto más alineado, gastamos más energía hoy, pero mañana te va a beneficiar de que vas a estar más centrado y no vas a gastar tanta energía a nivel corporal. Aunque para nosotros sea como una ridiculez pensar en una caloría, para el cerebro es como, yo no quiero estar gastando energía. Me voy a mi posición antigua. Por eso muchas veces las posiciones de reposo y demás son sobre elementos pasivos, sobre ligamentos, articulaciones, porque no gastamos energía. Entonces,
tener una buena masa muscular también es un elemento pasivo de no gasto de energía, que la persona con escoliosis probablemente no tenga en ciertas partes de su cuerpo. En otras estará súper con un tono muy grande, con otras estará con un tono más bajo o más bajo, con más ventaja mecánica y no necesitará tanta fuerza porque ya la tiene, por decirlo de ese modo. Y qué interesante, al final lo que has hecho al principio, o sea, es darle al cuerpo lo que no tiene o lo que no suele estar acostumbrado. Si el pie suele estar supinado, pues darle pronación. Si la escápula suele estar retraída, darle protección. Y si la pelvis está rotada hacia un lado, pues trabajar hacia el otro lado. Que suena, que al principio suena muy complicado, pero al fin es eso. Y pensar que necesita la persona, Sí, porque me imagino que todas son diferentes y todas tienen necesidades diferentes. Y a veces también no entiendo por qué. A lo mejor el sistema médico solo lo ve desde su parte, desde la parte más mecánica o los médicos lo que tengan. Jo, pero me estás contando unas cosas del ejercicio físico y de los entrenadores que son súper importantes y que seguro que mucha gente no conoce y se puede mejorar. Y vamos, yo no suelo escuchar a ningún médico, sea porque no conozco y es eso, pero no, pues trabaja este tipo de rotaciones en el ejercicio, trabaja esta pronación, esta expansión porque te va a venir bien. Yo eso no lo sé escuchar y me da pena. claro, porque es como, yo los entiendo por un lado, pero claro, ellos les exigen una cosa que es Sí. cura al paciente. Y cura al paciente, pues la forma fácil, pues pastillas, tal. Es verdad que cada vez tengo, o por lo menos tengo la gran suerte de que me están viniendo pues más personas derivadas por fisioterapeutas y por médicos. Incluso un chico de Málaga que se dedica a operar escoliosis, tuve la oportunidad de poder hablar con él y me encantó porque le encanta el ejercicio físico y a la gente le mete mucha caña con el ejercicio físico. También entreno a un montón de personas que están en el sistema sanitario y Bueno. todo el rato están cansinos. Entrenamiento. Es que si no entrenas, por mucho que te metamos corticoides, esto no va a ningún lado. Y tenemos la gran suerte de cada vez ya el sistema sanitario está más Mm. metido con el ejercicio. A lo mejor es verdad que las personas que llevan más años y más antiguas no conciben esto así. Bueno, no pasa nada. Al final hacen su papel y también tenemos la capacidad de elegir, ¿no? Si veo que no me va bien con un médico, me puedo cambiar. Al Mm. igual que si no me va bien con un entrenador, me puedo cambiar. Entonces, pues cada vez se va a saber más. Es verdad que todo lo que estamos hablando, yo lo aprendió la mayoría por hacer formaciones y por experiencia pura y dura y equivocarme mil veces, lo de la pronación, supinación, pelvis, porque escrito no me lo he encontrado mucho. O sea, me he encontrado pues escritos ciertas cosas de cómo funciona la pelvis, pero a lo mejor luego me encuentro otro artículo que me dice lo contrario y luego me tengo que ir a la experiencia, porque es lo que me queda. Mm. Que como hemos hablado antes también, me gustaría que mucha más gente supiera de esto para yo poder llegar y robarles cosas, que me pasa poco. Que cuando busco, intento siempre buscar escoliosis en Google por ver qué pasa o otras escuelas. Y al final, pues todo el mundo hace lo del rock, el SEAS italiano, que son más cosas de fisioterapia y cosas más pasivas y donde la persona no acaba moviéndose tanto, muy estáticas. Y creo que como lógico, nosotros estamos en continuo movimiento o deberíamos estar en continuo movimiento y las herramientas que tenemos que dar son de movimiento también. Me parece genial que nos pongamos a respirar un rato aquí, pero es que luego vamos a estar de pie, la gravedad nos viene desde arriba, voy a tener que mover los brazos para andar, voy a tener que subir escaleras, voy a tener que agarrarme a algo para remontarme sobre tal. Entonces, claro, yo veo genial que respiremos y que posiciones y que tal, pero luego hay que arrear, hay que moverse. Qué bueno, Diego, qué bueno. Vale, y hemos comentado un poco las cosas o las líneas de trabajo que deberíamos llevar o que son un poquito mejor. Y también me gustaría que comentes a lo mejor qué cosas o qué problemas más comunes te sueles encontrar o algunos errores que digas tú, pues mira, esto sí que no lo llevaría por aquí, esto no lo trabajaría o me he encontrado que esto haya mucha gente que le ha ido mal. Yo creo que de los errores más grandes es la sensibilización de la persona, Mm. en plan, el miedo al ejercicio o el miedo que, pues, muchas vienen probablemente de médicos de la old school y le han dicho, pues, tienes que tener cuidado con el movimiento
no te vas a poder quedar embarazada porque no sé qué, claro, porque eso todo viene de artículos muy antiguos. ¿Qué pasa? Que artículos modernos dicen, no, dejaros de tonterías, que esto no funciona así, ¿vale? Entonces ya se sabe. Y luego cosas de ejercicio o entrenamiento, pues yo creo que el error más grande a lo mejor sería abusar del plano frontal, de todo el posicionamiento lateral, que está bien, pero también hay que entender que la escoliosis, pues, es mucha rotación y lo que ya se sabe a nivel mecánico es que la escoliosis a nivel absoluto tiende a la extensión de la columna, por ese sobrecrecimiento de los discos vertebrales, en vez de ser posterior anterior, que sea posterior más grande el disco que anterior, en la escoliosis ocurre lo contrario, que es más grande anterior que posterior. Y es lo que también provoca esa rotación y ese desplazamiento. Entonces, también saber que ese desplazamiento lateral está causado por movimientos rotacionales y extensores. Entonces, claro, creo que muchas veces abusamos de los planos, los ejercicios que se ven en ese plano frontal, que está bien porque recoloca y es muy propioceptivo y a nivel pelvis es genial, pero luego se nos olvida esa rotación y en el plano sagital ese movimiento hacia expansión posterior, porque caemos también en el error de como una zona está muy en expansión, la otra está en compresión, pero por ese movimiento rotacional que no vemos, hay un movimiento extensor que es absoluto. Aunque de manera relativa no se comporten así, pero de manera absoluta sí que es verdad que está en extensión. Entonces creo que hay que abusar más de ese y del rotacional que a lo mejor del plano frontal. Es lo que me encuentro o lo que me encuentro siempre en los vídeos que veo, que como que nos vamos a lo visual, que es ese plano y lógicamente hay que trabajarlo, pero los otros hay que cuidarlos mucho. Ya, qué interesante. Y dentro de esto, ¿algún caso, Diego, que quieras mencionar o que recuerdes de interés? Alguien que a lo mejor vino a ti con mucho dolor o con molestias y que consiguió mejorar. No sé, para que la gente también tenga pues, otras experiencias de casos de éxito, que yo creo que hay gente que le motiva o le ayuda. Pues la primera persona que empecé a entrenar con escoliosis, Carlos, que sigue hoy en día conmigo después de muchísimos años, un chico que empezó con 18, 19 grados con escoliosis, primera prueba 18, 19, vamos a tener que poner corsé, tal, empezamos a entrenar y se quedó con 19 grados y nunca avanzó, nunca jamás avanzó. Lo pillé desde los 14 años o así, más o menos. Hoy en día me parece que tiene 20, 21 o Ajá. 20, ya no recuerdo bien, o 19, ya no me acuerdo. Pero más o menos lo pillé pequeñito y en esa trayectoria sigue conmigo y nunca avanzó. Entonces fue como, es verdad que no sabemos, ¿no? Es como el gato de Rodinger se llaman, Mm, como no puedo abrir la caja, pues no sé si yo soluciono o el entrenamiento solucionó eso o que su escoliosis nunca iba a avanzar más. Porque es verdad que hay escoliosis que avanzan y se frenan y se quedan. Entonces no lo sabemos, pero bueno, yo lo cuento de decir, es que empezó a entrenar y con 19, 19 y nunca avanzó. mm, Y es qué bueno. como, los 19 grados son como el límite, el límite del bien, el límite del mal. Es como a partir de ahí es cuando empieza a haber peligro, o los estudios dicen que empieza a haber peligro de crecimiento y de hay que poner corsé y demás. Y luego creo que casi todos los casos que llevo, mejoría, mejoría habio. Habio porque, uno, están entrenando, entonces ya mejoría hay, ya están moviéndose, les gusta entrenar, se lo pasan bien, nunca habían entrenado la mayoría, muchos o muchas, porque casi todos son chicas, referían dolor, porque yo creo que en esa época entre los 20 y pico, 30 y pico, es cuando empezamos a cambiar nuestro hábito más de vida, Mm, o dejamos de ser estudiantes y empezamos con el trabajo y a lo mejor por muchas horas más sentados, como hablamos antes de ese complejo del dolor, que cambian muchas cosas que a lo mejor no atendemos. Entonces, pues empiezan a entrenar, es un hábito saludable, un hábito bueno, y a veces dicen, digo que no me duele la espalda desde la segunda semana de empezar a entrenar, y no creo que sea por escoliosis, creo que es porque han cambiado un hábito ya. y su cuerpo se lo agradece. Creo que el no dolor también es una forma del cuerpo de agradecerte. ¿Sabes? Al igual que el dolor decimos, el dolor muchas veces es el aviso de, oye, mueve el culo, el no dolor es como en las gracias de, gracias por mover el culo. Qué bueno. Entonces, creo que la mayoría es por ese cambio de hábito y por probablemente, pues a lo mejor, pues darle movimientos a su espalda que antes no tenían. Y tienen más acceso y facilidad a movimientos que antes no tenían.
Qué guay, Diego. Hemos comentado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y para la gente que igual tiene más interés y quiere saber más de ti, quiero que cuentes un poco dónde te pueden encontrar y también tus futuros proyectos, porque sé que tienes una formación que has sacado hace poquito y que creo que puede estar muy chulo para entrenadores que quieren a lo mejor pues, saber este tipo de conceptos que has trabajado y cómo entrenar a la gente pues, con este tipo de características. Guay. Pues la formación ya la tengo cerrada. Bueno, en Madrid ya no hay plazas. En Galicia lo sacaré dentro de poquito la fecha. Y en Sevilla también. Y luego ya por País Vasco ya hablaremos tú y yo. A ver cuándo la sacamos también. Sí. Entonces, bueno, son más o menos las sedes que tengo ahora mismo. Y el siguiente proyecto es sacar la formación online, va a ser muy pronto. Qué guay, qué guay. Pues suena muy interesante y vamos, para que quieras saber más, yo les recomiendo, sin duda, dejaré todos los links a tu perfil y a tus redes. Guay. Y es que ricasco, tío. Yo creo que has compartido muchísimo, Muchas he gracias. aprendido Sí, a mí me mogollón gusta. y he estado súper a gusto. Claro, como te he dicho antes, a mí me gusta compartir eso para que cuanta más gente sepa de esto, mejor. Más nos nutrimos todos. Qué guay, Diego. Pues es que ricasco, te sigo de cerca y te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Íñigo, Agur. Titán, hasta luego.